Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, mi nombre es Moreno César, voy a ser el profesor de esta materia, práctica contable e impositiva. Y desde ya le deseo que todo esté lo mejor posible en estas condiciones muy duras que estamos atravesando en la pandemia. Es un momento muy difícil, pero tenemos que tener una paciencia, la paciencia suficiente como para que poder afrontar esto de la mejor manera. Espero que cada uno de ustedes esté bien de salud, ustedes y su familia, y que nos estemos cuidando, que estemos llevando adelante esta pandemia, que es algo insólito, que nunca lo vivimos en la historia, o sea, la historia nuestra, la historia de todas las personas que estamos vivos en la actualidad, no la hemos vivido, eh, y espero que la atravesemos de la mejor manera, cuidándonos, cuidando al otro, siendo solidarios. Y además, también sé que ustedes son estudiantes ya del último año, que ya le queda poquito para recibirse. Les cuento que esta materia va a tener 6 clases, de las cuales va a haber una temática diferente en cada clase. Y en la última semana tomaremos un trabajo integrador, el cual vendrá con una nota final. Pero bueno, la intención es que, conociendo la dificultad que todos tenemos debido a que por ahí tienen muchos de sus chicos en su casa encerrados, que por ahí las condiciones habitacionales no son las mejores, que vivimos en sociedades complejas. Tampoco la intención es sobreexigirlo, ¿no? Sino que buscamos que haya un cierto contenido mínimo que tengan que aprender. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a hablar del derecho del trabajo. ¿Qué es el derecho del trabajo? ¿Cuándo surgió esta idea? ¿Dónde la podemos encontrar? Eh, entonces vamos a comenzar hablando de que el trabajo es una actividad esencialmente humana, la cual la necesitamos para sobrevivir, para llevar el día a día, para apropiarnos de la naturaleza, para así satisfacer nuestras propias las necesidades mínimas de vida y también satisfacer nuestras riquezas. Pero más allá de estas actividades que uno lo hace, hoy en día el trabajo representa de por sí para una persona, representa una dignidad, representa un valor agregado. Aquel que cuenta con un trabajo se siente una persona que tiene una dignidad, se siente una persona digna, ¿no? Eh, Sin embargo, también hay que aclarar que no es menos digna que el que no lo tiene. Hay muchas personas que por ahí no cuentan con un trabajo en la actualidad y no es culpa de ellos, y no es bueno etiquetarlo o mirarlo de manera negativa, sino que por ahí a veces las condiciones laborales, industriales, no da para absorber la cantidad de mano de obra suficiente y por eso hay tanta personas desempleadas, ¿no? Eh, es muy interesante este tema, o sea, habría que ir mucho más allá de lo que es el trabajo en sí, porque acá cuando hablamos de trabajo y hablamos de derecho estamos hablando de las personas que están dentro de un convenio de trabajo, que los abarca la ley de contrato laboral, de contrato de trabajo, no cualquier tipo de changa o alguien que hace un trabajo informal, ¿no? Un trabajo siempre hablando dentro del ámbito del derecho. Pero bueno, para esto se tienen que dar determinadas condiciones económicas que favorezcan la incorporación de personas al mercado laboral. Podemos reconocer uno de los principios del reconocimiento al trabajo, ¿no? O mejor dicho, a las personas, en el año 1853, en la Constitución Nacional, donde establecen los derechos del individuo y las garantías de los llamados de primera generación. Allí en su artículo 14, en donde establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar, de ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas en la prensa sin censura previa, de usar y disponer su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Luego, a lo largo del tiempo, esto ha tenido diferentes tipos de modificaciones, pero en el año 1957 se incorpora un nuevo artículo, el artículo 14 bis, en el cual se incluyen los derechos individuales y colectivos de trabajo y de la seguridad social. En el artículo 14 bis lo que apunta particularmente son a cuáles van a ser los derechos individuales del trabajador, ya no de la sociedad civil en su conjunto, sino particularmente del trabajador. El mismo debe contar con una jornada limitada, descanso y vacaciones, condiciones dignas y equitativas de labor, una retribución justa, un salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en la ganancia de la empresa con control de la producción y colaboración de la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público. Aquí es cuando luego en el mismo apartado se empieza a hablar de cuáles van a ser los derechos colectivos del trabajo. Aquellos que le permiten una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a conciliaciones y al arbitraje, y el derecho a la huelga. Los representantes gremiales gozan de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad del empleo. También se agregan los derechos de la seguridad social, en donde el Estado otorgará los beneficios de seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con la participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Aquí es donde se comprende los, las respuestas que da el Estado para cubrir tanto las jubilaciones, pensiones o los diferentes tipos de programas sociales. Todo esto engloba a esto que se denomina la seguridad social. Todas estas disposiciones fueron reglamentadas por la Ley del Contrato de Trabajo, la Ley de Asociaciones Profesionales y la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo. Ahora, ¿qué es esta ley? ¿Dónde aparece esta ley? Bueno, esta ley la vamos a encontrar, todas las leyes van a aparecer en Infolec. Es una página del gobierno nacional en el cual aparecen todas las leyes. Yo les voy a mandar el link para que ustedes puedan, los que estén interesados, ¿no?, en profundizar un poquito. Les reitero que acá por ahí vamos a ver algo muy acotado de la ley debido a los tiempos, tanto los tiempos de ustedes como los tiempos de la cursada. Vamos a ver algo muy reducido de lo que es la ley de contrato de trabajo, ¿no? Pero le voy a mandar la ley completa para que el que desea pueda profundizar tranquilamente. Bueno, esta ley va, como les comenté recién, va a aparecer en Infolec. La ley de contrato de trabajo es la número 20.744. Esta es la norma legal que regula las relaciones laborales de las trabajadoras que se encuentran bajo relación de dependencia, sacando de estos aquellos trabajadores que trabajan para la administración pública. Hay ciertas excepciones. Algunos, por ejemplo la FIP, entra
dentro de esta ley de contrato laboral, pero la mayoría de los trabajadores que trabajan para la administración pública tienen su propia normativa. También se excluye a aquellos trabajadores domésticos y agrarios, los cuales tienen su propia legislación. Ahora, ¿qué va a regular esta ley? ¿De qué va a hablar particularmente? Esta ley va a hablar de cuál va a ser el régimen de descanso, cómo tiene que ser el contrato de trabajo y sus condiciones para la validez del mismo, cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes, las limitaciones a las suspensiones del contrato, las normas destinadas a la protección del trabajo de la mujer y del menor, la protección al salario del trabajador, los derechos que dispone el trabajador para el caso de la extinción del contrato. Acá vamos a hacer una pausa y vamos a ir desglosando uno por uno, ¿no? Lo que tienen que prestar especial atención es aquellos derechos y obligaciones que tiene tanto el empleador con ustedes, cuáles son las limitaciones que va a tener, y también son los derechos y las obligaciones que los trabajadores van a tener con este. Y algo que es muy importante es cuándo se celebra un contrato laboral. O sea, ¿qué tiene que suceder para que un contrato laboral sea válido? Bueno, ahora, ¿qué es el trabajo? ¿Dónde vamos a encontrar la definición de lo que es trabajo y lo que no es trabajo, ¿no? Vamos a encontrar en el artículo número 4 de la ley de contrato, de la ley de contrato de trabajo, que el trabajo es toda actividad lícita, productiva, realizada por el hombre en favor de otra persona, que la dirige y paga una remuneración por la tarea realizada. Entonces, ¿por qué es necesario aclarar esto? O sea, hay una persona que lo va a dirigir y también le va a pagar una remuneración por una tarea realizada. Pero, por ejemplo, acá lo que aclara este artículo es que se va a excluir aquellas actividades que tengan fines espirituales. Alguien que va a colaborar por propia voluntad, excepto que el trabajo que realice esté por fuera de su culto. Entonces se la va a considerar que está en relación de dependencia. También están incluidas dentro de esta ley aquellas actividades recreativas o las realizadas de puro placer. Bueno, para que haya un trabajo tiene que haber un trabajador. Entonces acá nos preguntamos qué es un trabajador para esta ley, en la cual le define que es la persona física que se obliga voluntariamente, esta parte es importante, voluntariamente, a realizar actos, ejecutar obra o prestar servicio a favor de otra, bajo su dependencia durante un periodo determinado o indeterminado, a cambio de una remuneración. El trabajo, según esta ley, es voluntario. ¿Para qué? Para excluir la esclavitud como una modalidad de trabajo. Eso no sería trabajo. Alguien que está en condiciones de esclavitud, por ahí suena medio fuerte, pero hay muchos peones rurales, mucha gente que trabaja, que la traen de otros países y la tienen en condición de esclavitud. Eso no sería un trabajador, estaría fuera. Ese sería un esclavo. Hay muchos tipos de trabajos que en la actualidad siguen teniendo esta práctica, ¿no? Pero bueno, para no expandirme y no irme para otro lado, vamos a seguir hablando de esto. También otro punto importante es que el trabajador él, debe abonar una retribución que se le va a denominar salario. Esto a la misma vez le va a dar una subordinación económica al trabajador. O sea que el trabajador va a estar en inferioridad de condiciones con el empleador. Este punto es importante y más adelante vamos a ver por qué. Esta a la misma vez tiene que ser una persona física. Por acá claro que parece medio obvio, pero así lo estipula la ley. No tiene que dejar nada librado al azar. El empleador
En el artículo 5 va a sostener que es una persona física o una sociedad. ¿Qué quiere decir esto, que es una persona física o una sociedad? Bueno, por ahí ustedes lo habrán visto en contabilidad. ¿Qué diferencia hay entre una persona física y una persona jurídica? Una empresa también es considerada una persona, pero jurídica. También este tipo de personas pueden elaborar diferentes tipos de sociedad, sociedad en comandita simple, sociedad eh, diferente, sociedad SRL, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. Pueden agarrar cualquier tipo de denominación social. Cualquier fuera la forma en que se va a organizar, se va a entender por empleador aquel que utiliza el trabajo ajeno para su beneficio económico. También van a tener en cuenta y van a ser aceptadas aquellas organizaciones o empresas agrupadas, ¿no?, las cuales requieren el servicio de un trabajador. Van a quedar excluidas de estas aquellos cargos jerárquicos, aquellos cargos directivos que imparten órdenes, pueden ser gerentes, directivos. Estos no son considerados empleadores, porque tienen un poder delegado a la empresa, o sea, la empresa es la que le dio la orden para que realice esa actividad. Ahora bien, ¿cuándo vamos a decir que hay un contrato de trabajo? ¿Dónde vamos a encontrar qué es un contrato de trabajo? Esto lo va a establecer el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el cual dice que habrá contrato de trabajo siempre que una persona física obligue a realizar actos, a ejecutar obra o prestar servicios en favor de otra y bajo de la dependencia de ésta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a las formas, condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos o los laudos. ¿Esto qué quiere decir? Que las cláusulas de la forma que va a trabajar, el horario de descanso, los aportes que va a recibir, etcétera, esto va a estar determinado por lo que se conoce popularmente en los convenios colectivos de trabajo. Cada convenio va a determinar ciertas cláusulas y normas internas adecuándose, pero siempre cumpliendo esta ley de contrato laboral, a sus propias necesidades, propias de su industria o sus servicios. Ahora, también es necesario aclarar, este es un artículo, el artículo 22, porque muchas personas por ahí trabajan o han trabajado para alguien en condiciones informales y dices, bueno, yo no tengo forma de expresar o de demostrar que yo he trabajado. Entonces es muy interesante el artículo 22 de la ley de contrato, en el cual establece que habrá relaciones de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de la otra, bajo la dependencia de esta. O sea, no es que lo estás haciendo de manera autónoma, vos estás dependiendo de esa persona en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. O sea, vos dependés de esta persona para cobrar. No es un trabajo que vos haces autónomo. Es muy interesante tener en cuenta que en caso de cualquier tipo de conflicto entre un trabajador y el empleador, lo que va a primar en la ley es aquello que se va a denominar principio de indubio pro operario, el cual establece que en caso de duda de si se cometió un acto ilícito o no, si se violó algún tipo de, o se violó esta ley de contrato laboral, siempre este principio establece que se va a estar a favor del trabajador por considerarlo de que está en inferioridad de condiciones. Por último, vamos a ver cuáles van a ser las características del contrato del trabajo.
En primer lugar, ya lo dijimos, lo reiteramos varias veces, pero es necesario tenerlo en cuenta para separarlos como características. Es que es una prestación voluntaria, o sea que requiere el consentimiento del trabajador. Caso contrario, sería un esclavo. Es oneroso. ¿Esto qué quiere decir? Que la prestación siempre debe ser retribuida, no es gratuita. O sea, tiene que haber un pago, una contraprestación. Es subordinada. O sea, el trabajador está sujeto a órdenes e instrucciones del empleador, quien dispone de facultades para organizar la empresa. Eso vamos a verlo en detalle. Luego cuando miremos cuáles van a ser las obligaciones y los derechos que va a tener el empleador y cuáles van a ser las obligaciones y derechos del empleado. Porque se lo mira de manera subordinada al empleador, al empleado. Disculpe. Como regla general, es de tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque existen modalidades de contrato de trabajo que no son por tiempo determinado. Esto quiere decir que, en general, el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado, pero vamos a mirar, hay diferentes tipos de contratos que están dentro de la ley de contrato laboral. Vamos a mirar todos sus artículos que pueden ser contratos por tiempo indeterminado, eh, por vacaciones. Ahora lo vamos a mirar más en detalle. Primero, vamos a, vamos a continuar hablando de diferentes tipos de modalidades de contrato. Las modalidades de contrato son varias, pero vamos a empezar hablando de estas modalidades. Son las diferentes formas en la cual puede un empleador registrar a un empleado según la actividad a la cual éste se va a dirigir, ¿no? Está el contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué es el contrato por tiempo indeterminado? Es el contrato que dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de una jubilación o aparezca una causa natural o reconocida expresamente por la ley que lo extinga. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 91 de la Ley de Contratos de Trabajo. Por ejemplo, en la causa de una causa de muerte, en la causa de muerte del empleador o del empleado, acá se extinguiría este contrato de trabajo. Eh, También hay que tener en cuenta que, para dar un ejemplo, una persona empezó a trabajar en relación de dependencia en una fábrica, ¿no? Empezó a trabajar en alguna empresa. Esta, pasado los 3 meses, porque la particularidad que va a tener este contrato por tiempo indeterminado es que superado los 3 meses ya esa persona está trabajando de manera efectiva, ¿no? Entonces, pasados los 3 meses de la prueba del empleado, y si lo deja sin trabajo, sin una justa causa, sin que mediar una justa causa, deberá indemnizarlo por despido. ¿Qué tipo de indemnización va a tener que recibir? Esto lo vamos a localizar en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahí se va a estipular qué tipo de indemnización va a recibir. A la misma vez le tiene que pagar un preaviso que está estipulado en el artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y también le va a tener que pagar el último mes, vacaciones, aguinaldo, eh, proporcionales. Esto no lo vamos a mirar particularmente porque son varios ítems y por ahí no viene en la materia, pero eh, estas son las características del contrato por tiempo indeterminado. En el caso de que ¿cuándo se va a tener que pagar una indemnización agravada? Es por una persona que está trabajando de manera informal o aquella que ha sido despedida por alguna causa de discriminación. Ahí se debería pagar una indemnización agravada. Otro, otro tipo de contrato es el contrato a plazo fijo. Este lo que tiene que fijar
es un periodo de tiempo, una duración de tiempo determinado. Es una, exige que sea redactado por escrito, fijándose la causa y el plazo. Por ejemplo, podemos citar que el contrato se celebra para cubrir un, una licencia por vacación, por embarazo, un caso de una suspensión. Este lo tiene que estipular por un periodo de tiempo determinado y tiene un plazo de 5 años. En caso de que se despidiera sin justa causa antes de ese periodo determinado, se le debe pagar una indemnización común, más los daños y prejuicios que ocasionaron. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 93 al artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo. Además de estos dos, vamos a encontrar también el contrato de trabajo eventual, que es aquel que ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, teniendo en vista por la relación a servicios extraordinarios, previamente determinados o exigencias extraordinarias y transitorias, y toda vez que pueda preverse un plazo cierto. Este contrato, que comienza y termina con una obra, una, con, con algún tipo de obra, ¿no? Eh, por ejemplo, lo vamos a encontrar, se puede utilizar mucho en aquellos que hacen eventos gastronómicos, ¿no? En el cual se va a extinguir este tipo de contrato cuando se termina el evento. Es un contrato de manera eventual, un contrato que se ejerce una vez que se ha cumplido ese objetivo, el contrato queda deshecho, no tiene un determinado tiempo de fijación. Por otra parte, vamos a encontrar que hay otro tipo de contrato, que es el contrato por tiempo parcial. Ahí, después va a venir el contrato de temporada, ¿no? Eh, el contrato de tiempo parcial establece que para decirlo así de manera más coloquial, se va a encontrar en el artículo número 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el cual se establece que es aquel en el cual el trabajador se obliga a prestar servicio durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual del trabajo. Esto puede suceder en el caso de algunas personas que no terminan haciendo las 8 horas de jornada completa, o sea, las 40 horas de jornada semanal, pero puede trabajar 4 horas o determinado tiempo de horas semanales, ¿no? Lo que va a quedar excluido en este caso es, dentro de este contrato, impide el hecho de que tengan que realizar horas extras, porque de esta manera se estaría violando el contrato. Alguien que está trabajando, que es contratado en tiempo parcial, después no puede realizar hora extra porque sería una manera de evadir ese compromiso, porque esas horas extras irían en negro. Ese sería un condicionante, ¿no?, que tiene esta ley. Después vamos a encontrar el contrato de temporada. Estos se lo voy a leer y después se los explico. Dice que hay contrato de temporada cuando la relación entre las partes originadas en el giro normal de las actividades propias de la empresa se encuentran en una determinada época del año, es decir, que son actividades cíclicas de naturaleza ordinaria. Ejemplo concreto podría ser, por ejemplo, aquellos trabajadores que trabajan en tabacaleras o en recolección de frutos, en hoteles, en zonas turísticas. De ya disculpen que se corta un poquito el audio, pero es que en el video, en el programita que estoy editando, tiene un límite de audio, ¿no? No puede ser un audio muy largo, entonces los tengo que ir cortando sí o sí cada unos 4 minutos para ir adaptándolo al video.
Bueno, este sería el contrato de tiempo indeterminado. Cabe aclarar que también no se puede aplicar lo que se aplicaba, ¿se acuerdan? En el tipo de contrato por tiempo indeterminado, un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque justamente es un trabajo por temporada. Entonces, directamente, esta persona que es contratada, cada vez que se vuelva a la misma temporada, esta persona tiene que ser notificada para volver a trabajar. Si no es notificada, se considera despedida y le tienen que pagar las indemnizaciones correspondientes. O sea, es necesario que le avisen cuando vuelva a hacer cuando se reabre la temporada, en su caso de recolección de fruta, por así decirlo. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los requisitos esenciales, ¿no? Para que haya un contrato de trabajo? Tiene que haber capacidad, consentimiento, prestación personal, tiene que ser remunerado y tiene que haber una subordinación al empleador. En el caso de la capacidad, se sostiene que esta persona tiene que ser mayor de 18 para poder trabajar. También existen casos de chicos menores que trabajan de 17, 16 años, los cuales lo pueden hacer con la autorización de sus padres, mayores de 16 años. Con la autorización de sus padres pueden trabajar, con el consentimiento de los mismos. Ahora, si el chico mayor de 16 años está independizado, este chico puede reclamar judicialmente eh, los incumplimientos de su contrato de trabajo. Si alguien lo está contratando y no le está pagando como le corresponde, él puede reclamarlo. En el caso del consentimiento, dice que lo que reiteré al principio, que es una actividad que tiene que ser en forma voluntaria, si no estamos hablando de esclavitud. Excepto que acá hay ciertos casos que, por ejemplo, la servidumbre o la ayuda en el caso eh, de una ayuda humanitaria, por así decirlo, esto no sería considerado, no estaría dentro de la ley de contrato de trabajo. Eh, a la misma vez, cuando habla de prestación personal, es que es la persona la que tiene que realizar el trabajo, no lo puede sustituir otra, salvo expresa autorización del empleador. O sea, el que firma el contrato de trabajo es aquella persona que tiene que realizar el trabajo, excepto que el empleador te dé la autorización para que venga alguien a reemplazarte. Y en el caso de la subordinación, es que tiene que estar bajo la dirección, el mando de un empleador. Está sometido a las leyes del empleador. Después vamos a ver cuáles son los límites de esta. Siempre tiene que ser remunerado. Es decir, que tiene que haber una contraprestación por el salario. Tiene que ser pagado. A esto a eso nos estamos refiriendo, ¿no? No es algo que lo haces de favor. A la misma vez, tenemos que tener en cuenta el objeto del contrato, en el cual se va a tener en cuenta cómo va a ser la contraprestación. La contraprestación son de dos tipos. Pueden ser determinada o indeterminada. Determinada es cuando el trabajador es contratado para realizar una tarea específica. Por ejemplo, se lo contrata para que cumpla una determinada funciones. Por ejemplo, un conductor de vehículos. Indeterminada es para que se desempeñe en cualquier tarea dentro de la empresa. Ahora, ahora bien, ¿qué actividades no pueden ser objeto de contrato de trabajo? O sea, no pueden celebrar un contrato de trabajo. Vamos a decir que no pueden ser objeto de contrato de trabajo aquellos servicios ilícitos y prohibidos.
Ilícito quiere decir que está en contra de la moral y las buenas costumbres. Es un trabajo prohibido, que es contrario a la ley. Entre estos podemos encontrar, por ejemplo, una prestación de servicio de una persona menor de 14 años. Eh, Determinadas tareas a las mujeres o los niños, por ejemplo, dentro del artículo figura que las mujeres y los niños no pueden realizar trabajos insalubres. En determinado periodo, la mujer 45 días antes y 45 días después tiene una licencia de embarazo. En ese periodo de tiempo no puede realizar tareas. O sea, eso sería un trabajo ilícito. No podría celebrar un contrato de trabajo. Em, por ejemplo, determinadas condiciones también. En el caso de los trabajos a los menores de 16 años que no pueden realizar trabajos en horario nocturnos. Todas estas prohibiciones siempre van a ser dirigidas no hacia el empleado, sino siempre para el empleador. En el caso de violar esta norma legal, debe afrontar los efectos del contrato. O sea, tiene que pagar los salarios, indemnizaciones y todo lo que en el mismo se resuelve, ¿no? Ahora, bueno, ahora bien, usted se preguntará, eh, ¿cuáles son los requisitos para la validez de un contrato de trabajo? En el contrato de trabajo no requiere ninguna formalidad. Es suficiente que una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de la otra, bajo dependencia, en forma voluntaria, con una remuneración, aunque no se haya formalizado ningún contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que si a vos te estuvieron trabajando en un negocio, vos tuviste de manera voluntaria, cobraste una remuneración, dependiste del jefe, del que te asignaba las tareas, vos automáticamente ya estás dentro del contrato de trabajo, independientemente de que te hayan formalizado un contrato o no. Esta relación es decir, basta con esta relación para que sea regulado por la ley de contratos de trabajo. Es una manera que lo que busca es primar la protección del trabajador, que se lo ve en condiciones vulnerables. Si alguien te tiene de manera informal y vos decís, yo trabajé en determinado lugar de forma clandestina y cumplí con esto eh, y jamás me pusieron en relación de dependencia, vos, ¿cómo vas a demostrar, cómo vas a probar que esto fue así? La ley establece que el trabajador puede acreditar la relación laboral por cualquier medio de prueba. Puede presentar un documento o testimonios de sus propios compañeros o su propio testimonio. En el caso que hubiera una violación por parte del empleador y probara la relación laboral, se debe acreditar la inexistencia de estos hechos que está explicando el trabajador. ¿Cómo lo va a explicar el empleador en el caso de haber contratado a alguien? Él tiene que tener todos los efectos probatorios. Debe llevar un libro y una planilla que es previsto en el artículo 52 de la ley de contrato. Esa es una manera de protección del empleador para justificar que él estaba cumpliendo todas las cargas sociales que corresponden, toda la cobertura que corresponde prevista dentro de la ley. Además tenemos que tener en cuenta otro factor importante que son los plazos del contrato. En el artículo 90 de la Ley de Contrato Laboral indica que el contrato de trabajo se extenderá por tiempo indeterminado, salvo que ambas partes hayan fijado un plazo en forma expresa y por escrito. La otra excepción es que la modalidad de la actividad así lo justifiquen, por ejemplo, un contrato por temporada, como lo vimos anteriormente. En el artículo 91 de la Ley de Contrato de Trabajo indica que el contrato de trabajo debe durar hasta el momento que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse.
También hay que tener en cuenta justamente el periodo que va a tener de prueba, que no pueden superar los 3 meses. Superado estos 3 meses, el trabajador será considerado efectivo por tiempo indeterminado. Dentro, dentro de este periodo, el cual se estipula dentro de los 3 meses, en el caso de que el empleador lo eche al empleado, no debe indemnizarlo, pero sí está obligado de haberle pagado todas las cargas sociales durante esos 3 meses. La jubilación, todas las contribuciones, el seguro, todo eso tuvo que haberlo pagado. Pero lo puede pagar, lo puede echar sin justa causa, porque es considerado comúnmente en la jerga como un periodo de prueba. Bueno, ahora como modo de cierre vamos a terminar mirando cuáles van a ser los derechos y las obligaciones que nacen con el contrato de trabajo. El contrato de trabajo establece que ambas partes tienen derechos y obligaciones. Como una obligación común para ambas partes es la solidaridad, el deber de colaboración y el respeto al principio de la buena fe. Primero vamos a arrancar viendo cuáles van a ser los derechos y obligaciones de los trabajadores. Los derechos en primer lugar va a ser a percibir un salario, a recibir una ocupación efectiva, a recibir un trato igualitario sin ningún tipo de discriminación, a ejercer la titularidad de los inventos que realice fuera del contrato. Esto es en el caso de muchas empresas que ante un determinado descubrimiento de una vacuna figura el nombre del investigador, a recibir una protección de su seguridad personal. Tiene que contar con todos los bienes de seguridad. Es un derecho del trabajador. No es que te lo van a traer eh, a todos los materiales porque el empleado es bueno. No, no. Él, al firmar, al contratar, está obligado a cumplir con esta protección de seguridad personal. Ahora, por su parte, ¿cuáles van a ser las obligaciones que va a tener? Las obligaciones que va a tener el trabajador es a realizar el trabajo asignado, a respetar las instrucciones y las órdenes que se le den, a conservar en buen estado los elementos de trabajo, a guardar reserva de la información que tuviese en el trabajo. Esta obligación se desprende del deber de fidelidad. Es un deber que va más allá de la extinción del contrato. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que tienen información en cuanto a la competencia. Coca-Cola, la forma de producir Coca-Cola, es algo que no se puede divulgar. Entonces es un compromiso para aquella parte que trabaja en el proceso productivo, la famosa fórmula de Coca-Cola, que tiene que guardar, es una información relevante que marca la diferencia de la organización y que tiene que cumplir, guardar esa reserva de información que tiene en el trabajo. ¿Cuáles van a ser las obligaciones y las atribuciones que va a tener el empleado? Las obligaciones va a ser pagar la remuneración en tiempo y forma, proteger al trabajador cumpliendo las reglas de higiene y seguridad, dar un trato igualitario a los trabajadores, es justamente lo que decía anterior, no discriminar, dar ocupación efectiva, es decir, que tiene que asignarle algún tipo de función y proveer los elementos del trabajo. Esas son las obligaciones. Si no te están cumpliendo con eso, estás violando una de las obligaciones del empleador. ¿Cuáles van a ser las atribuciones que va a tener? Tiene el derecho de beneficiarse de los resultados del trabajo, es decir, gozar de las ganancias que el mismo trabajo produce. Tiene la facultad de organizar su empresa, pudiendo modificar la forma y la modalidad de trabajo en forma razonable. También puede reglamentar la actividad de las empresas.
fijando horarios, pausa de trabajo, rotación del personal, etc. Ejercer el control sobre el personal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a controlar el cumplimiento del horario y las actividades que desarrolla dentro del establecimiento, los controles de salida, etc. Dictar el reglamento interno de la empresa. Destinar Está destinada a ordenar el trabajo y la convivencia dentro del establecimiento, con normas internas. Por ejemplo, puede prohibir tomar mate, el uso del celular. Esos son reglamentos internos de la empresa, que él está en condiciones de organizarlo. Son las atribuciones que se puede tomar. Disciplinarias también, que se materializa con la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento del trabajador. Las sanciones tienen que ser un carácter correctivo y debe aplicarse en forma progresiva. Las mismas pueden ir desde un llamado de atención, un apercibimiento, hasta suspensiones. Es necesario tener en cuenta que todas estas facultades deben ser ejercidas en forma razonable y respetando la dignidad de la persona, evitando daños materiales, psicológicos y morales al trabajador. Todo exceso está expresamente sancionado por la Ley de Contrato del Trabajo.